Bien, chicos, hoy día vamos a continuar con la evaluación de cargos. Vamos a hablar específicamente de los métodos cualitativos que existen para este fin. Habíamos hablado, ¿cierto?, en un momento de que habían dos tipos de métodos, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Como les mencioné, hoy día vamos a hablar de los métodos cualitativos. En este caso, vamos a entender como métodos cualitativos aquellos métodos que toman una descripción más general. ¿Ok? Eso lo habíamos mencionado anteriormente, pero ahora entramos en algo más específico, ¿cierto? Vamos a detallar un poquito eh, estos métodos cualitativos. Vamos a entender que permiten establecer un orden de los puestos de trabajo. ¿Ok? Pero sin entrar en diferencias numéricas. ¿Ya? Son generales y se fundamentan, como habíamos dicho, tienen un tema de subjetividad. ¿Ok? Porque al ser más general, entramos a jugar con lo que observamos o lo que creemos más que elementos más exactos. Por eso que decimos que se fundamentan en un juicio o lo que estimamos de los cargos. ¿Ok? Esto de alguna forma vienen a jugar un montón de elementos de parte de la persona que está haciendo la evaluación, porque estamos hablando de que depende también de la experiencia que tenga, del conocimiento, de qué tan complejo sea el cargo y sus tareas, del esfuerzo, ya que ahí entrar a juzgar el esfuerzo que pueda realizar un cargo también tiene un elemento importante de subjetividad. ¿Ok? Pasos para una evaluación cualitativa. Bueno, partimos con una designación de un comité de valoración. Tenemos que elegir a quienes van a ser los encargados de realizar esta valoración. Tenemos que realizar una entrevista, ¿ya? Que es una entrevista del comité evaluador con el comité o con la parte de dirección de la empresa. Porque es necesario que este comité sepa qué es lo que quiere, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos de la organización. Y eso, quienes mejor lo pueden hacer, entregar esa información, es la parte directiva de la organización. ¿Ok? Puede ser, ojo, que no solamente tiene que ser de la organización en términos generales, sino que también pueden ser el nivel directivo o el nivel gerencial de el área específica de donde están los cargos que vamos a evaluar. ¿Ok? También, o puede ser una mezcla. Eso depende del caso, porque se pueden realizar evaluaciones más generales a nivel de la empresa o evaluaciones por área. Eso se hace, sobre todo las evaluaciones por área, cuando hay áreas nuevas dentro de una organización que requieren un poco más de atención. El tercer paso es hacer una revisión y un análisis de todos los documentos existentes respecto al cargo y, si es que los hay, respecto a la evaluación de cargos previa que se haya realizado, ya como al histórico. También es posible y es bastante bueno hacerlo para tener claro cómo ha ido evolucionando, si se han hecho cambios, porque a veces se siguen haciendo de la misma manera y un cambio a lo mejor sería lo más adecuado en el cómo lo estamos haciendo. Como cuarto paso, una selección de los trabajos que vamos a evaluar. O sea, ya sabemos hacia dónde queremos llegar, sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y cuáles son los cargos que vamos a evaluar. Esos son los pasos para realizar una evaluación cualitativa. Dentro de los métodos cualitativos vamos a encontrar subcategorías. O sea, ya habían dos categorías, los cualitativos y los cuantitativos. Pero vamos ahora a encontrar una subdivisión dentro de los métodos cualitativos. Los métodos de jerarquización, que estos a su vez se dividen en ascendente-descendente y comparación de parejas. Y vamos a encontrar los métodos cualitativos de clasificación por grados. Hoy vamos a hablar de estos métodos.
Evaluación de cargos cualitativos por jerarquización. Vamos a tener que, bueno, la característica principal que la que lo que es la primera que mencionamos siempre es que es el más antiguo, ¿ya? Em, Acá lo que se hace es tomar a los cargos, ¿ya? Y los tomamos a todos en un conjunto, no los vamos a descomponer, que es una característica de la evaluación cualitativa, ¿ok? Tomamos al cargo y no entramos en detalle, lo tomamos como un todo y eh, vamos a hacer una, un orden entre ellos y lo vamos a ordenar desde el mayor hasta el último o al revés dependiendo de cómo vamos a querer que sea esta evaluación dependiendo de lo que queremos lograr. Y vamos a realizar una estimación de la dificultad de los cargos. ¿Ok? Esta, esta forma de categorizarlos es bastante general. O sea, simplemente tenemos los cargos y decimos este es más difícil, este es más fácil y los vamos ordenando eh, de una manera bastante superficial, la verdad. ¿Ok? Y ese es el primer tema que podemos encontrar acá, que es subjetivo. ¿Ya? Ahora, dentro de la jerarquización, vamos a ver que la subdivisión. Vamos a hacer una jerarquización ascendente-descendente. Para hacer esto, necesitamos realizar el siguiente procedimiento. Vamos a estudiar eh, la descripción de cargos. ¿Ok? Y eh, cada uno de los integrantes del comité realiza la descripción de este cargo. Ya, o sea, la revisa. Eh, Vamos a seleccionar el cargo más complejo, ¿ok? Vamos a elegir el, el menos complejo, el más simple, pero siempre pensando en el detalle, ¿ok? O sea, vamos a saber de qué se trata el cargo, pero no vamos a entrar al detalle específico. Y vamos, una vez que tenemos el más difícil y tenemos el más simple, a nuestro criterio, vamos a entrar a rellenar los espacios entre medio con los otros cargos. ¿Ok? El fondo se llama ascendente-descendente porque lo que primero hacemos es establecer los, em, los que están en los extremos y luego vamos, entre comillas, llenando, ¿cierto?, con los que nos parecen más o menos eh, complejos en cuanto a la evaluación que estemos realizando. Y luego se realiza la reunión del comité evaluador para ver, digamos, cuáles son los criterios, aunar criterios entre todas las personas del comité y se llega a una suerte de revisión. A ver si tú también elegiste este como el más difícil, tú también elegiste este como el más fácil, eh, si hay algunas coincidencias, ok, y entrar ahí a jugar un poquito con el consenso para poder llegar a ese resultado final, que va a terminar en una clasificación ya absoluta, ¿cierto?, de todos los cargos que estamos clasificando. ¿Ok? Ahora, existe una posibilidad también, que también se ocupa, pero no tanto en estos métodos, porque existe el método estadístico como pruebas de hipótesis o para establecer diferencias, como la famosa correlación de Kendall y Spearman, ¿ok? Que bueno, no es tema de nuestra asignatura, es un tema estadístico, que también se puede usar. Ahora, que se puede usar no significa que se usa, porque al momento de entrar en temas más específicos hay que entrar a ponderar complejidades de los cargos y ahí ya nos salimos de la clasificación de los métodos cualitativos, que por definición son generales. No entramos a una clasificación cuantitativa, que eso corresponde a otra clasificación que vamos a hablar después. Las ventajas de la jerarquización ascendente-descendente, que vamos a evitar errores muy extremos, ¿ok? Porque hay consensos, ¿ok? Puede que una persona
eh, tome un cargo y lo ponga muy al extremo de muy complejo o muy fácil, pero a lo mejor todos los otros personajes del comité no lo van a hacer, por lo tanto ahí viene a nivelar un poco esa, esa, esa clasificación extrema de alguna persona del comité. ¿Ya? Entonces sí, o sea, entre comillas como que se van sopesando algunos posibles errores que se pudieran cometer de manera individual. Es fácil de entender para las personas, ¿ok? El cómo funciona, porque igual es simple, ¿ya? No tiene mucha complejidad en términos técnicos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, un grado de precisión bastante bajo, porque como ya lo hablamos desde el principio, es más general. No se especifica, ¿cierto?, qué tan complejo es un cargo en diferencia de otro, ¿ya? Simplemente es que yo creo que es más complejo y sí, sí concuerdo porque yo también creo que es más complejo. Ok, pero a lo mejor el nivel de complejidad del primer puesto con el segundo no es el mismo, no es la misma diferencia que el segundo con el tercero. Entonces se va dando una suerte de niveles de complejidad, pero no hay exactitud. Y hay otros métodos de jerarquización, ¿cierto? Que el otro que vamos a ver ahora, que funcionan de la misma manera prácticamente, por lo tanto es como lo mismo. O sea, viene a ser redundante decidir entre uno o el otro, salvo pequeñas diferencias eh, que se puedan dar. Ahora, aquí quiero volver a una ventaja que es fácil de comprender para los empleados. El tema es que es fácil de entender, no significa que sea fácil de defender, al contrario, dado que hay subjetividad, ¿cierto? En el yo creo que es más complejo, eh, al momento de preguntar por qué, entra a jugar el criterio personal de quien lo clasificó como más o como menos complejo. ¿Ya? Entonces, ahí no hay mucha fundamentación técnica, es más subjetivo. Claro, tiene que ver con la experiencia también, pero la verdad es que no hay tanto peso para fundamentarlo. Veamos ahora la otra clasificación, el método cualitativo de jerarquización por comparación de parejas. Este es bastante más sencillo. Consiste en comparar parejas, ¿cierto? Tomar cargos y compararlos todos con todos en una tabla de doble entrada. Eh, Como referencia, yo les tomo acá un signo, ¿cierto? Signo positivo, signo negativo, pero puede ser cualquier par de signos, ¿ya? Que sean contrastes, sean dicotómicos, ¿ya? Em, Tomamos el cargo uno, cargo 2 y cargo 3 para este ejemplo, hacemos una tabla de doble entrada y decimos el cargo 2 es más complejo que el cargo uno. El cargo 3 yo creo que es menos complejo que el cargo uno. El cargo 3 es menos complejo que el cargo 2. Bueno, el ejemplo que yo les muestro acá es de doble entrada y acá son los mismos cargos, pero están al revés. Cargo 2 más complejo que el cargo uno menos complejo que el cargo 2. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Por eso muchas veces estas tablas solamente tienen una mitad, la mitad de abajo, porque la de arriba es lo mismo, pero al contrario. ¿Ok? Así que, eh, como ejemplo, ustedes pueden tomar solamente una de las dos, o en este caso la tabla completa. Eso es, en el fondo, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que hacer una lista, porque vamos a decir este más complejo que este otro y así sucesivamente. Es como hacerlo ordenadamente, en una tabla, en una forma de matriz. Pero es exactamente lo mismo que la anterior. Por eso yo les decía que en el fondo es como redundante. Vamos ahora con la evaluación de cargos cualitativa de la clasificación por grados. ¿Ok? Acá lo que vamos a hacer es clasificar, ¿ok?, a cada puesto en grados, ¿ok?, o categorías de dificultad que lo vamos a establecer previamente. Vamos a hacer una escala de clasificación en términos de dificultad o complejidad de los cargos. ¿Ok? Para esto podemos hacer dos fases. Primero, elaborar un manual que es la escala de clasificación. Determinar cuáles son las categorías y describir cuáles son las categorías. Es decir, la más compleja va a ser la que tiene complejidad en todos estos ámbitos. La segunda más compleja va a ser
la que es compleja en esto, pero a lo mejor en este aspecto no es tanto, y así sucesivamente. Es bastante subjetivo también, pero al menos empezamos a establecer un orden. Y finalmente, aplicar el manual de clasificación. En el fondo es como una evaluación de la jerarquización, porque la jerarquización ni siquiera tenemos unas categorías de referencia. En cambio acá sí vamos a tener unas categorías para ir diciendo, esta es más fácil, esta es más difícil, pero es que esta categoría dice que debería ser completamente compleja y no lo es. Entonces vamos a la segunda categoría, que es la que cumple, o la tercera. Hay unos elementos definidos previamente. La mayor dificultad de este método está en hacer la escala, ¿ok? Porque también de alguna forma hay que entrar a definir bien las escalas para que todos los cargos cumplan y no quede algún espacio en blanco en que nos demos cuenta de que ya tenemos varios cargos clasificados, pero nos dimos cuenta que la escala estaba mal hecha. ¿Ok? ¿Cómo podemos determinar las categorías? Bueno, primero tenemos que conocer el tipo de puestos que vamos a hacer. Si son puestos muy operativos, si son a lo mejor cargos a nivel de supervisión, de gerencia, si son puestos muy técnicos, ¿ok? Es súper importante tenerlo claro antes de determinar las categorías. Para lo anterior, para hacer las categorías tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Elaborar reglas de clasificación, ya que sean eh, generales pero que apliquen a los cargos que nosotros estamos evaluando. ¿Ya? O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es qué cargos vamos a evaluar. Entonces nos damos cuenta que son más supervisión, que son más de toma de decisiones o a lo mejor son más operativos. Por lo tanto, las reglas van a ser creadas para ese tipo de cargos. Entonces hay preguntas que podemos entrar a hacernos. ¿Qué tanta habilidad física necesita? ¿Qué tanto esfuerzo físico? A lo mejor es un trabajo más intelectual. De manera que hay que entrar a compararlo, ¿cierto? De diferente manera. Y la cantidad de categorías no pueden ser muy pocas porque si son dos va a ser muy extremo todo. Si son demasiadas puede que nos estemos dificultando la tarea nosotros solos. ¿Ya? Eso depende ya de la experiencia y del criterio de quienes lo están haciendo. Puede que hayan personas que están acostumbradas a hacer esto con muchas categorías, puede ser. ¿Ok? Entonces, acá una suerte de referencia es que en la descripción de cargos ver las tareas que se realizan, como lo mencioné, si son más operativas o más intelectuales, y, y ahí entrar a jugar con esa base para hacer las clasificaciones. ¿De dónde podemos sacar, cierto, algunos aspectos para empezar a hacer estas categorías? Bueno, podemos tomar la complejidad del trabajo, toda la preparación que necesite el trabajo, el cargo, la persona que va a estar ahí, la experiencia que se le exige a esta persona. Hay cargos que necesitan más experiencia que otros. Supervisión que ejerce esta persona o a lo mejor este cargo o a lo mejor la supervisión que recibe. ¿Ok? Que todos los cargos dentro de una empresa están sujetos a supervisión. La responsabilidad que tenga, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental que realiza, si es que son ambos o uno más que otro, ¿ok? O solo uno. Es importante, estas son referencias que yo les menciono, pero puede ir variando de empresa a empresa, de cargo en cargo. Dentro de lo que son los trabajos manuales hay que entrar a pensar en el esfuerzo físico. ¿Cómo medimos quién hace más o menos esfuerzo? Pueden realizar la misma tarea, pero no todos realizan el mismo esfuerzo. Para algunos puede ser más fácil o más difícil. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero ya ahí entramos en mucho más detalle. Para definir las categorías, una vez que ya sabemos cuántas son y cuáles van a empezar a hacer estas categorías, empezamos a ver la intensidad de cada uno, el factor,
A lo mejor, si estamos evaluando cargos que son todos de una índole de toma de decisiones, vamos a darle peso a algunos factores, ¿ok? Algunos factores como cómo se desenvuelve este cargo frente al público, cómo lidera, ¿ok? Aspecto que no le vamos a pedir a una persona que hace una tarea operativa, sino que a lo mejor le vamos a pedir la eficiencia, que haga más veces la tarea durante su jornada de mejor manera, ¿ok? Eso es, hay que tenerlo en cuenta, las características de los cargos para realizar este tipo de definición de categorías. Algunas consideraciones generales respecto al tema. eh, estas categorías uno recomienda que sean generales porque así, bueno, cumple con la característica de la evaluación cualitativa, pero porque puede ser aplicado a otros cargos, ¿ok? Bueno, si más adelante aparecen nuevos cargos que necesitan crear nuevas categorías, bueno, ahí se realiza, digamos, pero la idea es que esto sea aplicable, ojalá, a otros cargos del mismo tipo, ¿ok? Tampoco tiene que ser tan extremo. Eh, acá acá trabajamos con una base de las categorías, en el sentido, a ver, como base hay que entender que deberíamos tener evaluaciones, ¿cierto? Y categorías según y que correspondan a la cantidad de tipos de cargos o clases de cargos que tenemos. Cuando digo clases de cargos me refiero a eh, los operativos, los que realizan un trabajo en particular. Por ejemplo, imagínense en un supermercado. En un supermercado, si tenemos reponedores internos, ¿ya? Del propio retail, eh, deberíamos tener una forma de evaluar a ese tipo de cargo. Otra forma de evaluar otras categorías para los cajeros, otras categorías para la atención al cliente, otra categoría para supervisores, ¿ok? Etcétera. De manera que nosotros seleccionamos, en este caso, en mi ejemplo, cuatro clases de cargos, por lo tanto deberíamos tener cuatro evaluaciones de cargos cualitativas diferentes. Dentro de cada una vamos a tener distintas clasificaciones por grado para ordenar a los estas categorías, ¿cierto? Y comparar uno con otro. Eso es relevante tenerlo en cuenta porque eh, tenemos que tener dificultades, eh, elementos, factores que los consideran a todos. Es decir, en una evaluación, si yo quiero evaluar un cargo, yo tengo que tener el cajero, por ejemplo, debo tener preguntas, debo tener factores que consideren las tareas del cajero, pero que ojalá sean aplicables también a otro cargo, porque si yo quiero comparar la habilidad que tiene esta persona para manejar dinero en el día a día, hacer los retiros de caja, por ejemplo, porque no puede tener dinero, mucho dinero dentro de la caja, tiene que hacer retiros al día. eh, esa actividad no la hace un reponedor. Por lo tanto, hay que entender ahí que hay actividades que no pueden estar dentro de la evaluación porque simplemente va a jugar en contra de otros, ya de otros cargos. Y ahí estamos hablando de que está mal hecha la evaluación. Tienen que ser tareas que igual puedan ser comparables, al menos en algún sentido. En, en, en coherencia con lo que les acabo de mencionar, el número de categorías tiene que estar correlacionada con em, las clases de cargos que tenemos dentro de la evaluación. ¿Ok? Ahora, eso es,
bueno, ya lo hemos hablado, el hecho de que los cargos más similares deben tener una remuneración, una recompensa, ya sea la legal o una voluntaria de la empresa, ¿cierto? Una anexa extra que sea similar. ¿Ok? Eso lo hemos hablado anteriormente respecto a la compensación. ¿Cómo aplicamos el manual de las escalas de clasificación? Que era el segundo paso, ¿cierto? Que hablamos hace unas diapositivas atrás. Ya tenemos las escalas, por lo tanto empezamos a categorizar los diferentes cargos. Y una idea eh, como referencia para poder hacerlo es empezar por los extremos, que esto ya lo hablamos hace poquito, ¿cierto? Eh, Viene de la parte ascendente-descendente. Puede ser que entremos a jugar ahí y hacemos los extremos o al menos los más conocidos. ¿Ok? Leemos la función de cada puesto de trabajo y procedemos a realizar su categorización. Y en el sistema de jerarquización eh, se hace una valorización y entre todos, digamos, decir, el miembro uno del comité hizo esta clasificación, el miembro 2 esta otra, el miembro 3 4 y así, y entre todos empezamos a hacer un consenso para poder establecer finalmente cuál va a ser el criterio final. ¿Qué ventajas tiene la clasificación por cargos? Es más fácil de explicar y comprender. Sí, es más fácil porque hacemos categorías, ¿cierto? Y vamos clasificando según estas categorías que ya están hechas previamente. Es sencillo de aplicar, sí, es más fácil. Una vez que están las categorías hechas, es bastante más sencillo empezar a hacer la clasificación. Es poco costoso porque tampoco hay elementos técnicos, ¿ok? Muy parecido a los elementos anteriormente de la jerarquización. Y responde a una tendencia natural de la división de trabajo en las distintas categorías, dado que ya está previamente establecido cuáles son más complejas que otras, ya hay algo, una base donde empezar a trabajar. Ahora, la mayoría de las empresas, la verdad es que al final los puestos los terminan clasificando de una forma que es como más allá de cómo lo hemos hecho, ¿cierto? De cómo hemos establecido que lo vamos a hacer. Empiezan a encasillar los cargos y a categorizarlos en cuanto a clasificación eh, de una forma bastante libre. Ahora, el tema de la clasificación por grados viene a darle una estructura y eso es una mejora. Nada, sigue siendo subjetivo porque las categorías están hechas subjetivamente, pero al menos empieza a darle una estructura a, a esta clasificación. ¿Qué desventajas tiene? Es difícil de redactar las descripciones de las categorías porque ya como hablamos hay que tener en cuenta diferentes cargos, diferentes tipos de cargos. Entonces ahí aparece una complejidad. La valoración puede estar cejada, como les mencionaba recién, hay un tema salarial y como mencionábamos anteriormente en el contenido, muchas veces se toma en cuenta el salario para decir qué tan complejo es un cargo, siendo que debería ser al revés. ¿Ok? De manera que al momento de hacer la clasificación de qué tan complejo es un cargo, es posible que al tener el dato, que ese dato está disponible en la descripción dentro de la empresa, podemos tender a pensar que este tiene mayor dificultad porque tiene un salario más alto que los otros. Entonces, eso es una desventaja que se puede evitar siendo más objetivo. ¿Ok? Y no es aplicable a empresas con un gran número de cargos porque ya se imaginarán que yo les doy un ejemplo del supermercado de 4 cargos y se ve difícil, imagínense una empresa muy grande. Entonces, em, este método no es muy aplicable, la verdad, porque si no gastaríamos un montón de tiempo en hacer las categorías
y sería demasiado esfuerzo en algo que finalmente sabemos que puede tener un montón de errores producto de la subjetividad. Estos son los métodos cualitativos respecto a la evaluación de cargos. Próximamente vamos a hablar de los métodos cuantitativos y ahí vamos a poder tener una perspectiva más alta más grande, perdón, de este tipo de métodos. Nos vemos próximamente. Adiós.